Momento de hablar de salud en este espacio. Entérate de Salud es Vida, donde todos los días a las 11 de la mañana hablamos de salud de diferentes áreas. Y en esta ocasión pues tenemos a la doctora Katia García, quien es uróloga y viene a hablar de un tema sumamente bueno, que es el tema de la fertilidad en los hombres. Y la doctora vino lista y preparada hoy. Doctora, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Bien, estamos bien. Dios te bendiga, que el Señor bendiga grandemente a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Y ciertamente tenemos un tema que es un tema interesante y que gracias a Dios ya no es tanto tema tabú, porque antes teníamos la situación de que teníamos mujeres que invertían mucho tiempo, invertían mucho dinero y invertían muchas emociones también en la evaluación de lo que tiene que ver su fertilidad, y que ya cuando todo esto está involucrado, ya cuando no se encontraba ningún factor a nivel de la mujer, pues entonces el hombre, después de mucho hablar, pues se decidía a buscar la ayuda desde el punto de vista de la fertilidad. Ya eso ha cambiado, ya los médicos también estamos más orientados a que cuando una persona, una mujer llega a la consulta del ginecólogo queriendo saber cómo está desde el punto de vista de la fertilidad, pues también el ginecólogo motiva a que ese mismo proceso lo lleve el hombre. Y justamente en las instituciones que también trabajan con la familia y que preparan a parejas antes del matrimonio, se le pide que ambos asistan al médico, porque es importante saber cuál es mi condición de salud previa. Cuando hablamos de infertilidad en el hombre, hablamos de infertilidad tanto en el hombre como en la mujer cuando después de un año, sin estar usando ningún método de protección, algún método anticonceptivo o algún método para evitar el embarazo, sin estar usándolo durante un año, no se logra el embarazo. Si esto pasa, pues entonces ya estamos hablando de infertilidad primaria. Y esto, en esta etapa se les recomienda tanto al hombre como a la mujer buscar ayuda para saber qué está pasando. Ahora, esto puede variar siempre y cuando la pareja esté por debajo de los 35 años de edad. Cuando tenemos ya una pareja donde la mujer tiene 35 años o encima de los 35 años de edad y el hombre por encima de los 40 años de edad, les recomendamos que la ayuda la busquen después de los 6 meses, teniendo relaciones sexuales constantes sin ninguna protección o preservativo. ¿Por qué hablamos de relaciones sexuales constantes? Bueno, porque tenemos parejas que tienen una dinámica diferente, una dinámica no común. Por ejemplo, parejas que la esposa vive en una ciudad y el esposo vive en otra por asuntos de trabajo, se ven solo los fines de semana o se ven de viernes a lunes, y esto hay que tomarlo en cuenta porque sabemos que la mujer cumple con un ciclo de fertilidad, un ciclo donde está apta para que los óvulos sean fecundados. Si no coincide nunca este ciclo con esas visitas del esposo o la pareja al hogar, si no coincide nunca con el tiempo que tienen relaciones, pues entonces ya esto es un agravante. Hablamos entonces de infertilidad secundaria en la pareja que ya ha tenido hijos y que luego cuando quieren tener el segundo hijo, quieren tener la oportunidad de aumentar la familia, pues entonces no se da. Pues ya en este caso, después de pasar un año, si no se da, pues entonces hablamos de infertilidad secundaria. También se da el caso de algunas parejas donde uno de los dos ya en un matrimonio, en una relación de pareja anterior, lograron tener un hijo y muchas veces el que ya tiene el hijo asume que no tiene ningún tipo de problema. Pero en el hombre puede suceder que hay patologías que van en aumento con el tiempo. Por ejemplo, un joven de unos 20 años, 22 años, tuvo una relación de pareja, tuvo un hijo y luego a los 30, 35 años, cuando intenta tener el próximo hijo con otra pareja, no lo logra. Muchas veces el hombre asume, no, pero yo tengo uno que tiene 10 años, yo tengo uno que tengo 12, no, yo estoy bien. No, revísate tú, que el problema eres tú porque yo estoy bien. Bueno, pues déjame decirte que en el caso de los hombres hay una entidad que se llama varicocele, que justamente es una entidad progresiva en el tiempo. Hay hombres que pueden tener un varicocele incipiente, un varicocele grado 1, que no le esté causando ninguna alteración importante a nivel de los testículos y a nivel de la producción de los espermatozoides, pero que con el paso del tiempo este varicocele va en aumento de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y que puede pasarse de un testículo
al otro. Y con el paso del tiempo se da el caso de que este individuo que estaba fértil, que no tenía ningún tipo de problema, tenía una buena producción de esperma con una buena calidad, pues 5, 6, 7, 10 años después tiene un espermatozoide que el conteo es bajo y que la calidad también se ha alterado. Entonces, por eso es importante que aunque usted ya haya tenido hijos, puede pensar en que lo que tiene es una infertilidad secundaria. Y aparte de eso, el estilo de vida también afecta. Estamos hablando de que la obesidad, el tabaquismo, que sucede también a través del tiempo del ser humano, puede causar trastorno a nivel de la producción de esperma. Puede haber algún trastorno secundario desde el punto de vista hormonal. Un hombre que de manera original manejaba una testosterona normal y luego esta testosterona descendió, aumentó, y eso va a causar algún trastorno a nivel de la producción de el espermatozoide. Y también el mismo testículo como órgano puede sufrir alguna alteración. O sea, estamos hablando de que en los testículos se producen dos cosas importantes. Se produce el espermatozoide y se produce la testosterona, que es la hormona sexual masculina. Y ambas pueden afectarse, ambas producción puede afectarse por infecciones, por inflamaciones, lo que nosotros le llamamos la orquiepididimitis, que es una inflamación del testículo y del epidídimo, que es justamente la bolsita del órgano donde se acumulan los espermatozoides. Imagínate un hombre que tiene infecciones de transmisión sexual recurrente, que tiene una vida sexual desorganizada, con contacto constante con bacterias, con hongos y con enfermedades incluso de transmisión sexual que no son curables, como la clamidia. Estas enfermedades pueden causar una alteración también en el tiempo en el órgano en sí, y el testículo entonces disminuir su capacidad de producción de espermatozoides tanto en número como en calidad. Excelente, doctora. Una de las cosas que siempre se ha escuchado es la parte de que el hombre tiene miedo a ir justamente a una revisión. ¿Cuáles son o cuál es el primer paso que debe dar ese hombre para revisar si todo está bien en el tema de la fertilidad? Mira, en el tema de la fertilidad, como en todo en medicina, hay 3 puntos importantes, que es la historia del individuo. Eso es importantísimo. Recuerda que el otro día hablábamos aquí, le decíamos a las mami lo importante de decirle a su hijo por qué cosas pasó cuando niño. Por ejemplo, hay niños que cuando la pediatra lo evaluó dijo, bueno, pero estos testículos no están a nivel de la bolsa escrotal. Los testículos se quedaron arriba. Pero pasando los años, 2, 3 años, ya sea por un procedimiento quirúrgico o por tratamiento o simplemente la espera, permitió que esos testículos descendieran a la bolsa escrotal. Esto es importante porque ese tiempo que los testículos duraron fuera de su hábitat, fuera de su lugar normal donde debieron de estar, pueden causarle daño a nivel de la producción de esperma. Okay. Entonces, el hombre tiene que conocer esto. Esta historia es importante. ¿Qué me pasó? Me dio un golpe, tuve un trauma montando bicicleta un día de Reyes cualquiera. Mi mamá me contó que yo pasé por una cirugía de hernia también. Las hernias inguinales que pueden estar presente en niños, muchas veces cuando durante el procedimiento de cicatrización de la hernia puede quedar el conducto donde está el testículo como atrapado y causar una atrofia de este órgano, o sea que el órgano no aumente o no crezca de manera natural, y esto le causa un daño lógicamente también en la producción de sus espermatozoides. Entonces esta historia es importante. Segundo, están las evaluaciones que podamos hacer desde el punto de vista físico, poder evaluar el paciente tanto de pie como acostado, tocar los testículos, de la misma forma que nosotros orientamos a los pacientes a que aprendan a evaluarse su testículo. Así mismo el médico va, agarra, verifica si el testículo tiene un tamaño adecuado, verifica si está la presencia de los conductos deferentes, que es por donde van los espermatozoides. Hay hombres que tienen ausencia de estos conductos. Cuando el médico lo toca el cordón espermático, que tiene varios elementos, tiene arterias, tiene venas, tiene este conducto deferente, puede darse cuenta que no lo tiene, ausencia de un lado o ausencia de ambos lados. También es importante que el médico palpe a este individuo o lo vea incluso desnudo. Fíjate que hay hombres que tienen un cuerpo como más inclinado a los feministas que a lo masculino. Entonces esto es importante porque la distribución hasta del vello púbico del hombre es importante. ¿Cómo está el vello púbico distribuido? Entonces esto es un individuo que tú tienes que estudiar incluso desde el punto de vista genético para darnos cuenta. No sé si tú has oído, y los oyentes las personas que nos están escuchando, personas que fueron criadas
con un sexo y resulta que internamente tenían otro. Entonces tú puedes tener un individuo que esté casado y que esté buscando hijos y resulta que genéticamente tiene otro género, que no es el que vivió. Vimos un caso parecido en los Juegos Olímpicos del año pasado, que había una jugadora que decían que era mujer, sin embargo tenía la estructura de un hombre, y al final se determinó que sí. Exactamente. En este caso, lo que se le acusaba era de que era un transgénero. Eso es diferente. Correcto. O sea, ya si usted decidió mentalmente cambiar su sexo con medicación hormonal y eso es un asunto de decisión. Ahora, hay personas que nacen con algún trastorno donde sus ovarios no se desarrollaron, por ejemplo, o donde genéticamente tienen un sexo y fenotípicamente, o sea, lo que tú ves es una cosa y lo que tienen genéticamente es otra. Estas personas pueden llegar a la consulta con un problema de fertilidad y nos vamos a dar cuenta cuando evaluamos al individuo. Y por otra parte está, y es sumamente importante esto, y es que de la única forma que podemos validar la calidad seminal es haciendo un espermatograma, un conteo de esperma, una evaluación, un seminograma, donde el hombre toma una muestra mediante masturbación, la deposita en un frasco y en el laboratorio se le hace una evaluación, tanto de la cantidad del espermatozoide, la calidad, desde que llega al frasco, cómo lo vemos, el color que tiene, la consistencia, el tiempo que dura en cambiar una consistencia a la otra. Los hombres, por ejemplo, saben cuando eyaculan en un condón, se dan cuenta que en unos minutos ese semen que era espeso se licúa, se vuelve líquido. Entonces, todo esto se evalúa a nivel del laboratorio. Cuando llega el espermatograma, entonces se hace el conteo se hace tanto por CC como un conteo total del esperma, se valora el movimiento del espermatozoide, que es sumamente importante para lograr que un óvulo sea fecundado, se evalúa también la morfología, porque todos los hombres tienen espermatozoides que se le daña la colita, la cabecita, el cuerpo. Estos espermatozoides no embarazan, entonces hay que ver qué cantidad sí está adecuada para embarazar. Fíjate lo importante que son estos 3 puntos. Esta historia, que el individuo la tenga, qué me ha pasado, cómo fue mi niñez, cómo yo he crecido. El examen físico que el médico puede hacer mirando un todo, porque desde que el paciente se sienta en la consulta, si tiene, por ejemplo, una obesidad mórbida, eso es lo primero que tú dices. Cuando tú le preguntas al paciente cuáles son sus hábitos, si es un individuo que tiene un alto consumo de alcohol y que fuma tabaco, pues entonces los espermatozoides van a tener mala calidad. Si el paciente te refiere que tiene que no siente deseo sexual, pues probablemente estemos tratando con algún trastorno hormonal. Y por último, esa parte de examinar lo que es el líquido seminal o el semen. Excelente, doctora. Luego de que un hombre ha sido diagnosticado con esta parte de infertilidad, ¿hay alguna solución en algunos casos o a veces es irremediable? Bueno, mira, uno de los diagnósticos más comunes y que la gente maneja mucho es el término de varicocele, que son las varices a nivel de los testículos, donde se pierde esa oxigenación que necesita el testículo. Hay una alteración importante dependiendo del grado de las varices. No siempre las varices hay que operarlas, no siempre, pero sí cuando están causando trastorno a nivel del seminograma, cuando nos damos cuenta, valoramos que el espermatograma está alterado en una de esas etapas que te explicaba, calidad, cantidad, movimiento, morfología. Si está alterado, pues entonces, y hay varicocele presente, tenemos que valorar, hacer la cirugía de la varicocelectomía para mejorar la calidad del semen. Tenemos que hacerle una rutina de exámenes hormonales, y si hay alguna alteración, pues lógicamente también tenemos que tratarla. Excelente. 809-227-9290 es el número de cabina. Estamos conversando con la uróloga Katia García acerca de la infertilidad en el hombre. Si usted tiene alguna pregunta, este es el momento para usted de realizarla y llamarnos a cabina o enviar su mensaje a través de WhatsApp. Por acá tenemos ya algunos mensajitos y una nota de voz, así que vamos a escuchar. Buenos días, Lorena, y buenos días a la doctora también. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora. Cuando a un hombre lo operan del apéndice, ¿pueden seguir teniendo hijos? Escucho por la radio, mi amor. Que pase un buen día.
Sí, definitivamente, si fue una apendicectomía sin ningún tipo de complicación donde se alterara algún área a nivel genital, puede seguir teniendo sus hijos sin ningún problema. No hay ninguna interferencia con eso, ¿verdad? No hay ninguna relación entre ese procedimiento y lo que tiene que ver con la parte andrológica, con la andrología. Como te dije, si no hubo ninguna complicación porque a veces hay personas que tienen apendicitis complicadas, accesos, infecciones, y entonces ya eso es diferente. Muy bien, tenemos una llamadita por acá, Pura Vida, buenas. Buenas, Dios le bendiga. Amén, adelante con su pregunta. Mira, yo tengo una hija mía que ya tiene 28 años. ¿Qué sucede? Que ella desarrolló temprano, pero yo tenía una vida muy desordenada en ese entonces, y a ella desarrolló a los 8 años, yo lo vi como una fiesta, y no sabía la consecuencia que iba a tener eso, con problemas hormonales. ¿Tú crees que para el embarazo ella tenga problemas de eso mismo? Oigo por la radio. Bueno, es una pregunta más para la ginecóloga. La ginecóloga, correcto. Lógicamente, pero lo bueno sería, si tú tienes alguna duda de cómo ella puede estar, es que se haga su chequeo. Claro. Yo creo que yo, por ejemplo, me desarrollé a los 9 años, también bastante joven, y tengo mis hijos sin problema, o sea. Muy bien. Por acá tenemos más preguntas. Dice, yo fui al urólogo y me dijo que tengo un quiste pequeño. ¿Qué de peligroso es eso, doctora? ¿Y cuáles son las recomendaciones para eso? Si tiene un quiste a nivel del epidídimo, a nivel testicular, regularmente estos quistes, si son pequeños, no causan molestia, no causan dolor, no tienen riesgo, si se ha determinado justo que es un quiste, ¿verdad? No tienen riesgo de convertirse en nada maligno. Pues entonces, como médico, lo que hacemos es observar. Si en algún momento hay algún daño o molestia que sea intratable, que el paciente diga, no, por más que me he tomado los medicamentos, sigo con la molestia, pues entonces puede ir a cirugía y operarse. Excelente. Tenemos más llamadas. Pura Vida, buenas. Buenos días, Dios bendiga. Amén, adelante, cuéntanos. Sí, una preguntita. Un hombre de 71 años puede tener una relación sexual plena, normal, pero no eyacular. Okay. Claro, eso puede pasar por muchas cosas. Sería bueno saber la historia clínica, ¿verdad?, de este individuo. Pero el líquido seminal tiene dos componentes, o varios componentes, pero los componentes más importantes es el líquido como tal y los espermatozoides. Si ya no hay producción de espermatozoides, ya sea porque el hombre se haya hecho una vasectomía o que tenga un procedimiento de próstata incluido, o que tome algún medicamento, que muchas veces hay algunos medicamentos que impiden la eyaculación hacia adelante, sino que tienen eyaculación retrógrada, donde el semen se queda hacia atrás, se va hacia la vejiga junto con la orina, pues no se va a ver el semen. Y si tiene más de 70 años, pues definitivamente ahí la próstata está involucrada. Si no ha pasado por un procedimiento prostático, donde ya definitivamente no va a haber el semen, entonces si la próstata está muy grande, también se produce lo que es eyaculación retrógrada. Eyacula, tiene la sensación, se siente satisfecho, tuvo un orgasmo, pero el semen se quedó hacia la parte de atrás. Ok, por acá tenemos más preguntas, doctora, y queremos motivar a la gente que llame al 809-227-9290. Dice, tengo un niño que tiene un testículo que no ha bajado a la bolsa. Él tiene 1 año. ¿A los cuántos años se le puede realizar la operación? Mira, yo le recomendaría que lo lleve a urología pediátrica. Los criterios han cambiado mucho, o sea, ya se ha determinado que cualquier tiempo que el testículo pase fuera de su área, de su hábitat, le causa algún daño. Entonces la recomendación es que si no es que el testículo está fluctuante, porque pasa eso, que el testículo como que va y viene, si no es que está fluctuante, se haga algo, ya sea la cirugía o ya sea algún tratamiento, una valoración hormonal para ver si el niño necesita algún tratamiento para que el testículo se quede en la bolsa escrotal. Eso es lo ideal. Había criterios antes de que se podía esperar hasta los 5 años, pero la recomendación es valorar, resolver el problema desde que se hace el diagnóstico. Excelente. Por acá tengo más preguntas. Dice, tengo 30 años y estoy perdiendo el deseo sexual. ¿A qué se debe? En este caso tenemos que relacionarlo con la parte hormonal. Y lógicamente, si usted está bien, si le hacemos su rutina de todas sus hormonas y están bien, pues entonces tenemos que valorar la parte psíquica, porque él es bastante joven. Pero lo ideal es hacerte una medición de testosterona, porque puede estar bajita y puede ser por múltiples cosas. Con él hay que sentarse, valorar
su historia clínica, su estilo de vida, su día a día, hacer los análisis para entonces poder tratarlo. Lo importante de esto es que hay tratamiento y se puede solucionar. Excelente. Tenemos más llamadas. Pura Vida, buenas. Aló, buen día, Dios bendiga. Amén. Adelante. Y yo le quiero hacer una pregunta a la doctora. ¿Cuál es la edad ideal para hacerle la circuncisión a un niño y si es a todos los niños obligatoriamente que hay que hacérsela? Bien, gracias por su pregunta, doctora. Mira, en la circuncisión tenemos un criterio que es absoluto y un criterio relativo. Siempre me gusta mencionar esto. El absoluto es el niño que está totalmente cerrado, que provoca que se le acumula mucho esmegma a nivel del surco, que es la cabecita del pene, que hace irritación del pene. Hay niños incluso que le duele, que lloran porque se le irrita el pene por dentro, no pueden retraer el prepucio. Pues entonces ya eso es absoluto, hay que hacérselo. Relativo tiene mucho que ver con la higiene. Por ejemplo, la circuncisión por hábitos, los hebreos se hacen la circuncisión a partir del 8º día y es en esa comunidad la tasa de cáncer de pene es 0, o sea que hay una importancia en la circuncisión. Tiene que ver con que papi y mami estén de acuerdo en hacérsela. Y yo recomiendo que si usted va a tomar la decisión usted sobre su hijo de hacérsela, lo haga cuando esté pequeño. Correcto. Porque ya cuando tiene 18 años, 12 años, usted forzar a un muchacho a hacerse una circuncisión, si él sin él estar seguro, esto puede causar una alteración aquí, que no sea una alteración a nivel mental, que no sea entonces satisfactorio para el joven o el adolescente, porque hay jovencitos que van y dicen yo no quiero hacérmela y luego esto causa una situación donde él no tiene una bonita relación con el miembro porque no le gusta entonces cómo se ve. Excelente. Por acá tenemos, doctora, 2 preguntas que la voy a unir. Dice alguien, mi padre tiene 85 años y se le sale la orina. Y por acá también habla de lo mismo, es que si la incontinencia urinaria se cura con tratamiento o medicamentos o cirugía. Así es. Cuando tenemos una persona de esta edad, de unos 80 y algo de años, lo primero que tenemos que pensar es un problema causado por la obstrucción crónica, por la próstata. O sea, una persona que ha mantenido una deficiencia misional, un problema para orinar causado por la próstata, llega el momento donde hay un daño a nivel de la vejiga y se suma la parte de la incontinencia, que puede ser por rebosamiento, ya cuando la vejiga no aguanta más, deja escapar la orina, o puede ser una incontinencia franca donde ya esa llavecita de paso, ese esfínter, ese control que tenía, pues se pierde. Y puede estar relacionado con la edad, con incluso las enfermedades de base que pueda tener el señor, como la diabetes o alguna enfermedad degenerativa que él tenga. La incontinencia tiene ambos grupos de tratamiento. Puede ser tratada con medicamento. Hay muchos pacientes que le va muy bien y no necesitan llegar a cirugía, pero cuando el tratamiento medicamentoso falla, entonces tiene que pensar en algunas de las técnicas quirúrgicas que existen para esta enfermedad. Excelente. Doctora, por acá tengo una pregunta, la voy a leer, pero es correspondiente para una ginecóloga, pero vamos, como ella está un poquito desesperada, vamos a darle alguna orientación. Dice, tengo un quiste más o menos encima del monte Venus y se ve alterado como si fuera una pequeña pelota. Dice por acá, ¿qué puede hacer? No, definitivamente tiene que evaluarse, claro. Una ginecóloga. Y no solamente esperar que la ginecóloga venga aquí a hacerle la llamada, no, debe de asistir a la consulta para que evalúe y que sea el médico que le diga si es un simple quiste. Claro, yo creo que ante cualquier duda de salud, doctora, no podemos esperar, ¿verdad? Debemos de acudir. Claro, así es. Bueno, tenemos ya una preguntita por acá, vamos a ver a quién más tenemos. Dice... hace tiempo que estoy en tratamiento con mi esposa. Ya estoy cansado y he perdido la esperanza. En este caso, doctora, ¿qué le podemos decir? Que no la pierda. No. Mira, si hay espermatozoides presentes, lo que tienen es que valorar con su médico qué otro paso hay. Correcto. Bien, si el hombre es el problema, porque muchas veces podemos tener el problema puede ser un 50 y un 50 y tenemos que estar tratando tanto a la mujer como al hombre. Debe ser un trabajo multidisciplinario, no es solamente del urólogo, no es solamente del ginecólogo, sino de que deben de entrar muchas veces endocrinólogos y especialistas en fertilidad
dependiendo el caso del paciente. Muchas veces tenemos pacientes que duran 1 o 2 años en tratamiento, no deben de cansarse, y si hay presencia de espermatozoide tenemos otras opciones. Está la fertilización in vitro, está la inyección del mismo espermatozoide directamente al óvulo. O sea, hay técnicas de inseminación que años atrás hablar de esto era un sueño, pero ya no es tan costoso, los costos han bajado, y sobre todo es que la orientación es importante. A veces yo le digo a mis pacientes que me dicen, mire, yo no tengo posibilidad económica alguna de hacerme alguna de estas técnicas de fertilización, y yo le digo, bueno, pues entonces vamos a trabajar mejorando la condición espermática, la calidad espermática, pero usted puede en ese tiempo ir preparándose y ahorrando el dinero para que cuando esté en su mejor condición hacer una de estas técnicas, que existen instituciones que las realizan sin un costo tan alto como salen en otras, ¿verdad?, instituciones privadas. Excelente. Doctora, por acá preguntan, dice, tengo 30 años y tomo Viagra, no porque lo necesite, sino porque me siento más seguro. ¿Hay algún riesgo? Y yo le añadiría, ¿esto también tiene algún riesgo para la fertilidad, el utilizar Viagra constantemente? Si él lee la posología de la Viagra, en ningún momento dice que es un tratamiento para la seguridad. Si usted tiene un problema de seguridad en su desempeño sexual, usted tiene que ir a donde un terapeuta sexual y tratar esa seguridad. Porque si físicamente usted está bien y usted toma, fíjate, el nombre que él menciona, del grupo de tratamiento que hay para tratamiento de disfunción eréctil, ¿verdad?, que son válidos, son buenos y son indicados por nosotros los médicos, para quienes él lo está necesiten. Utilizando probablemente para quien lo necesite, como tú acabas de decirlo, él está utilizando probablemente como la última línea, y no solamente eso, que probablemente está utilizando una dosis incorrecta para él. Entonces la recomendación es que si tu problema es de seguridad, usted va a seguir siendo inseguro, y el día que la pastillita se le quede en la casa, o el día que usted se dé cuenta que cambió de cartera y se le olvidó entrar el pedacito de pastilla en la cartera, ese día la seguridad lo va a traicionar sí o sí. Entonces asista a una consulta de terapia sexual y déjese de estar inventando, que al final eso le va a causar más daño que bien, usándolo fuera de un tratamiento controlado. Excelente. Bueno, yo quiero recordarle a los oyentes que estoy conversando con la doctora Katia García, quien es uróloga. La ginecóloga viene después, o sea que las mujeres guarden esas preguntitas ahí para el viernes, que la doctora estará acá. Mientras ustedes háganle la pregunta a la doctora Katia, que es uróloga. Dice por acá, tengo 62 años y cuando me estoy orinando se me salen y me da mucha inflamación. Dice mucha inflamación y trato y le vuelve otra vez. Es un caballero. Sí, mira, regularmente estos síntomas, que son síntomas que tienen mucha relación con trastornos prostáticos, se solucionan con tratamiento. ¿Qué pasa con algunos hombres? Van a la consulta de urología, toman el tratamiento 1 mes o a veces 3 meses, mejoran su condición y luego no regresan al médico. Entonces, que muchas veces el médico tiene que monitorizar. Hay pacientes que le va muy bien con el tratamiento, pero si usted no regresa, el médico no puede completar el tratamiento o orientarlo sobre qué hacer si los síntomas regresan. Bien, entonces en el caso de este hombre, 62 años, pues definitivamente si no ha ido al urólogo debe de ir, porque ahí definitivamente hay un problema prostático o un trastorno a nivel de la salida de la misión, que puede ser una estrechez, puede ser la próstata, puede ser un problema a nivel de la vejiga, pero debe de ir al médico porque puede tener solución en un tratamiento, en una pastilla, pero para eso necesita que el médico lo evalúe. Excelente. Bueno, doctora, ya hemos concluido. Muchas preguntas respondidas en esta conversación. Recuerde que si usted llegó tarde y quiere saber esta información acerca de la fertilidad en el hombre, usted puede ir a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network, y también si usted se quedó con alguna duda o tiene alguna sospecha de que necesita un tratamiento y debe revisarse, pues usted puede hacer su cita con la doctora Katia. Doctora, ¿dónde puede llamar para realizar la cita? Así es. Rápidamente, antes de darte el número, quiero dejar
dejarle a los oyentes algo que yo pasé por tratamiento de fertilidad, ¿verdad? Con mi esposo al inicio. Y como decía al inicio, se involucra mucho el dinero, se involucra mucho el tiempo y las emociones. O sea, no te canses, pero tampoco dejes que tu pareja sola se canse. O sea, ambos deben de ponerse de acuerdo, buscar ayuda, recordar que la misma Biblia dice que los hijos son herencia de Dios, orar para que el Señor les bendiga y que la ciencia está ahí y es para usarla. Y cada vez que usted inicia, se cansa, pues entonces todo esto que yo le acabo de decir, usted inicia desde cero y viene peor. Las emociones se lastiman más y todo eso. Entonces no se canse, ore al Señor y cuando en el proceso pregúntele al médico qué puedo hacer, cuál es el siguiente paso, y yo sé que le va a ir bien en el nombre de Jesús. Bueno, se pueden comunicar conmigo para cita al 809-683-8833. Por favor, escribir por WhatsApp 809-683-8833 y por esta vía podemos tener una cita. Excelente. La doctora Katia García ha conversado con nosotros. Ustedes sigan ahí disfrutando y escuchando buena música en esta programación de Contigo en tus Mañanas.